Bueno, seguimos con nuestra lectura de Gálatas. Estamos en Gálatas 5, llegamos hasta el versículo 6 y vamos a ir desde el 7 en adelante. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre eterno, obra en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para poder aprender acerca de ti. Señor, enséñanos, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Vosotros corríais bien, ustedes estaban en el camino correcto, ustedes estaban haciendo las cosas bien, venían caminando bien, ustedes venían haciendo las cosas como se debían hacer. ¿Quién os estorbó? Es una pregunta retórica. Él sabía muy bien quién los había estorbado porque viene hablando acerca de ellos en toda la epístola, de estos falsos maestros que venían a traer falsas enseñanzas y como tal resultaban un estorbo para la obra de Cristo en la vida de las personas. Lo cual nos da la pauta de cómo estas personas obran, cómo estas personas trabajan y cuáles son los peligros de estas falsas enseñanzas. Porque a veces uno dice, bueno, está bien, no importa si uno no está del todo en la doctrina. Hay cosas que son, lógicamente, secundarias, en las cuales por ahí no coinciden algunos hermanos con otros hermanos, y no por eso podríamos llamar herejes a uno o herejes a los otros, o decir que están fuera del camino unos u otros. Hay cosas que son sinceramente o sencillamente secundarias, como por ejemplo aquellas cosas que el mismo Señor nos dejó como incógnita. Por ejemplo, las cuestiones del fin del mundo. El mismo Señor dijo: no os es dado a vosotros saber ni el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces uno podría decir, bueno, pero dirá uno, no, pero yo creo que primero va a venir el arrebatamiento y después la tribulación, y otro dirá, no, va a venir el arrebatamiento y el fin al mismo tiempo. Algunos serán milenialistas, otros no. Son cuestiones secundarias. Hay hermanas que usan mantilla, hermanas que no usan mantilla, cuestiones secundarias. Y no se pueden hacer cuestiones primarias de las cuestiones secundarias. Pablo ya le había explicado a los corintios. Pero estas cuestiones que ellos estaban recibiendo eran cuestiones fundamentales de la fe. Porque, como habíamos visto la semana pasada, era cuestión de volverse atrás de la fe, volverse atrás, desligarse de Cristo. De Cristo os desligasteis, como habíamos visto la vez pasada, habéis caído de la gracia. Se trata de caer de la gracia. Entonces Pablo en esas cuestiones se pone denso, dirían algunos, pero se pone muy firme porque es necesario que lo tengamos en cuenta. Y es necesario que nosotros, como hijos de Dios, como a los Gálatas, que también los insta, tengamos los sentidos ejercitados. Como dice en Hebreos, debemos tener los sentidos ejercitados. ¿Por qué? Porque cuando oigamos
lo que se predica, lo que se habla, lo que se dice, tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener la abundancia de la palabra en nosotros, como dice también Pablo, la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, como para poder comparar y decir, esto no me agrada del todo, esto no es del todo de Dios, no es de Dios, y poder entenderlo. Entonces Pablo le dice, ustedes corrían bien, venían bien, y nos lleva a reflexionar, ¿cuánta gente venía bien? ¿Cuánta gente venía bien y de repente alguien los estorbó? Alguien los estorbó. Y tropezaron y cayeron. Fueron, primero aceptaron alguna cosa, alguien vino y dio una palabra determinada, y de repente se desvió. Y hay muchos casos y hay muchos testimonios acerca de estas cuestiones. Entonces tenemos que ser muy sabios y tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a todas estas cosas, porque es necesario estar atento ante estos escollos que se nos presentan. Es como una carrera de obstáculos, ¿sí? Uno tiene que ir corriendo, porque dice, vosotros corríais bien, y en el camino va a haber obstáculos. Esos obstáculos, como dice el Señor, dice, aquellos que son de tropiezo para alguno de mis pequeñitos, es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se tire a lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque aquel que es causa de tropezadero para alguien, el Señor lo va a ver de otra manera, de una manera muy diferente. El castigo para esa persona es absolutamente real. Por eso también nosotros tenemos que estar atentos para no ser de tropiezo a nuestros hermanos, ¿sí? Como dice también en Romanos 14, en 1 Corintios, nosotros no podemos ser de tropiezo para nuestros hermanos con cuestiones también que son secundarias. Pablo hablaba, por ejemplo, en Romanos, de aquellos que comían carne, comían de las carnicerías. Antes los templos paganos tenían al lado una carnicería, porque claro, sacrificaban un toro o una vaca. ¿Qué hacemos con la carne de la vaca? Y la vendemos, dice. Entonces al lado tenían una carnicería y vendían la carne de la vaca. Y Pablo decía, es carne. O sea, el ídolo para el cual fue sacrificada, nada es, no existe. Pueden comer y comer lo que ustedes quieran. Pero había personas que decían, no, porque si es sacrificado a los ídolos, su corazón se sentía mal si comía de esa carne. Entonces Pablo dice, ustedes tienen libertad de comer, pero no usen esa libertad, como después también lo dicen, ¿para qué? Para hacerle tropiezo a su hermano. Porque si ustedes van a la casa de su hermano, o invitan a su hermano, que saben que no come carne sacrificada a los ídolos, y ustedes le ofrecen un buen churrasco, y dice, sí, lo compré en la carnicería de Baal, ¿viste? Tiene una carne bárbara esto de Baal. Y entonces el hermano es tentado y es tropiezo para el hermano. Entonces nosotros tampoco podemos ser de tropiezo. Y Pablo le dice, ustedes corrían bien, ¿quién os estorbó? En este caso no eran hermanos los que estaban estorbando. Y en cuanto que corrían bien, como dice también 1 Corintios 9, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado, dice Pablo. Y lo dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, a los Gálatas les dice, ustedes corrían, venían bien. Algo pasó, se quedaron en el camino, algo pasó,
algo no hicieron o no se abstuvieron de cosas, porque dice, aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y lógicamente el que entrena para una carrera se abstiene de todo aquello que no corresponde a ese entrenamiento. El que va a correr una maratón no se come un plato de ravioles antes de la maratón. Por ahí de los después de la maratón, pero antes de la maratón no se come un plato de ravioles porque no va a poder correr la maratón. De la misma manera, aquellos que corremos esta carrera cristiana, hay cosas de las que sabemos que debemos abstenernos. Y estas falsas doctrinas, en líneas generales, lo que nos dicen es, no es tan así. No es tan así. Bueno, no seas tan religioso, no seas tan extremista. Si de vez en cuando adulterás, bueno, el Señor te perdona. Si de vez en cuando te robás algo de tu trabajo, bueno, ¿a quién no le ha pasado? Si de vez en cuando te fuiste a un boliche, te tomaste un par de birras y llegaste medio tocadito a tu casa, y bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Pero sin embargo, dice, aquel que corre, de todo se abstiene. Algunos dicen, ellos, los que corren en el estadio, es para una corona corruptible. Era una corona de laureles que les daban al ganar. Ni siquiera tenían sponsor ni no recibían nada, una corona de laureles. Y dice, nosotros una corona incorruptible. O sea, nosotros estamos corriendo una carrera, primero que dura toda la vida. Si yo he decidido por Cristo, he decidido para toda la vida estar con Cristo. No es que me puedo tomar vacaciones de Cristo. No me puedo tomar vacaciones de la fe. Si yo he decidido por Cristo, he decidido para toda la vida. Y como dice ese viejo himno, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque a nosotros nos espera una corona incorruptible. Así que dice, de esa manera corro. No como a la aventura, no a lo loco, no como gallina sin cabeza, ¿sí? Como se dice, que va de acá para allá, se golpea con todo, se corre sabiendo hacia dónde corremos, que corremos hacia nuestro Señor y sabemos cuál es el camino, es Cristo el camino, y sabemos cuál es la verdad, es Cristo, es su palabra la verdad. Entonces no podemos correr de otra manera. Nuestro entrenamiento no puede venir de otro lado. Nuestro alimento tiene que ser aquel alimento que nos sirva para correr esta carrera. Porque en esta carrera vamos a tener distintos tipos de alimentos. Va a venir uno y decir, ay, pero vení, hacé yoga con nosotros, no hay problema, eso te va a ayudar espiritualmente. Y no es ese el alimento que necesita mi alma. Mi alma necesita meditar en la palabra del Señor, necesita la oración, necesita buscar al Señor. Entonces, nosotros corremos para una corona incorruptible. Y dice Pablo que pone en servidumbre su cuerpo. En servidumbre su cuerpo. Como dice también, le dice a los romanos, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional. O sea, el ser humano, nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, la opción de una elección. Tenemos la elección en nuestras manos. Tenemos la elección al alcance de la mano. Podemos decidir hacia dónde vamos, qué elegimos, con qué nos alimentamos, de qué manera correr. Dice, y vosotros corríais bien. Vosotros corríais, pero bueno, alguien los estorbó. Y evidentemente al que los estorbó lo escucharon. Lo escuchaste. Te estorbó y le prestaste oído. Y empezaste a correr como corrían. Y empezaste a decir, bueno, esto me puede ayudar para correr a mí. Porque es generalmente lo que pasa. Vienen con distintas falsas doctrinas y te dicen, no, pero tu fe puede ser mayor si de ahora en adelante, en vez de llamarte Pepe, te llamas Abraham. Porque hay mucha gente hasta que se cambian los nombres para tener nombres del Antiguo Testamento.
¿Y cómo es eso? No es así. Que era justamente la misma falsa doctrina a la que se enfrentaban los corintios. Ellos corrían bien. Ellos creyeron en Cristo, se subieron a la libertad en Cristo, estaban libres en Cristo y de repente, bueno, nosotros venimos a ayudarlos, a darles ayudas para que tengan una mejor vida cristiana. Y ellos, algunos le creyeron y se fueron detrás de eso. Tropezaron y cayeron. Pablo también a Timoteo le dice, Timoteo 2, en la segunda de Timoteo 2.4. A ver acá. 2.4. Le dice en el 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él lo pasa al ámbito militar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, esto es algo que en estos tiempos es muy común escuchar, ¿sí? Hay muchos que nos instan a parar de sufrir. Nos instan a decir, no es necesario que un cristiano tenga que vivir a veces con necesidades. El cristiano debe ser próspero, el cristiano debe ser sano, el cristiano debe tener el mejor trabajo, el cristiano debe ser provisto de un auto. Y sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, se ve que Pablo no tenía fe o no había escuchado a estos maestros, pero le dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando estén las penalidades ahí, vos las tenés que sufrir, porque ninguno que milita, ninguno que empieza a andar por estos caminos, que empieza a correr por el camino del Señor, se enrieda en los negocios de la vida. Ninguno se enrieda. Está en los negocios de la vida, lógicamente. Tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que comprar la leche, la carne, tenemos que pagar el alquiler, la luz, el gas. Vamos a estar en los negocios, pero no nos enredamos en los negocios de la vida. Nosotros trabajamos para vivir, pero no vivimos para trabajar, porque vivimos para Cristo y nuestra meta principal es agradar a aquel que nos tomó por soldados. Y los Gálatas lo habían entendido, habían empezado así, corrían bien, pero se dejaron estorbar, se metieron en el medio del pogo en vez de salir corriendo. Ninguno se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el que lucha como atleta, lucha legítimamente. Entonces vemos que algunos luchan ilegítimamente. Aquel que se sale del carril por el cual Dios lo puso, ese lucha ilegítimamente. O sea que corre ilegítimamente. ¿Cuándo corre ilegítimamente? Cuando no corre con las normas y las reglas que aquel que nos llamó nos dice que tenemos que correr. Cuando queremos tomar atajos, como algunos de los Gálatas, que querían tomar atajos y decir, bueno, la verdad que si yo me circuncido y me hago judío, voy a tener menos problemas. Después, ahora Pablo lo dice claramente más adelante. Entonces, para tener menos problemas, y bueno, lo vamos a hacer. Pero Pablo dice, no, eso es luchar ilegítimamente, es correr ilegítimamente, correr haciendo trampa. Y el que hace trampa se hace trampa a sí mismo en esta carrera, porque no hay manera de hacerle trampa a Dios. Dios conoce todas las cosas. Dice, y el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí Pablo a Timoteo le da varias opciones, la opción militar, la opción de la penalidad y la opción del labrador. Estas cosas no tienen lado fácil, no tienen plan B, no tienen camino alternativo, no tienen atajos. El camino del Señor es el camino del Señor, que es el que nos marca la palabra de Dios. El que nos marca la palabra de Dios. Y no nos podemos salir de la palabra de Dios.
No nos podemos salir de la palabra de Dios. Ni nos podemos ir de sus preceptos. Ni nos podemos ir de sus preceptos. ¿Por qué? Porque el Señor ya marcó nuestro camino. Y cuando corremos en los caminos del Señor, corremos bien. Y si no, estamos corriendo ilegítimamente. Ilegítimamente. Dice, ¿quién nos estorbó? ¿Y para qué es el estorbo? ¿Cuándo uno deja de correr el camino del Señor? ¿Cuándo empieza a correr mal? ¿Cuándo empieza a militar mal? Cuando deja de obedecer a la verdad. Porque todos los obstáculos que plantean las falsas enseñanzas es que dejemos de obedecer a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, todo esto que hace el enemigo en las vidas de muchas personas a través de estos falsos maestros es para que nosotros dejemos de obedecer a la verdad. Y empezamos a obedecer a otras cosas, empecemos a ir detrás de otras cosas. Y hay muchos en internet, por ejemplo, hay muchos. Esta semana estuve escuchando uno que me gustó cómo planteaba cierta estructura de la interpretación bíblica. Cuando lo empiezo a escuchar bien, digo, ¿qué le pasa? Y claro, es de los que dicen que el reino es ahora. El reino se llama el reino ahora. Nosotros tenemos que gobernar hoy. Nosotros tenemos que ser líderes y hoy, en este momento, porque el reino es ahora. Dios va a mandar, nos va a restaurar este cuerpo. Él relativiza en el cielo la gloria eterna, porque el reino tiene que ser ahora. Claro, uno lo escucha y dice, uy, mirá qué interesante esta falsa doctrina. Pero claro, dejamos de obedecer a la verdad. Dejamos de obedecer a la verdad, porque ya empezamos a relativizar lo que la palabra de Dios nos dice claramente acerca de nuestra gloria eterna con Cristo. Entonces, todas las falsas doctrinas, como esta falsa doctrina a la que se enfrentaba Pablo, la meta es que nosotros dejemos de obedecer a la verdad, que todo cristiano deje de obedecer a la verdad y empiece a obedecer otras cosas, empiece a ocupar su vida en otras cosas. Como decía el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces nosotros, a través de la falsa doctrina, empezamos a buscar primeramente otras cosas. Nuestra prosperidad, nuestra salud, nuestro beneficio, nuestra comodidad, las luces, porque estas falsas doctrinas por lo general son atractivas aún estéticamente. Entonces buscamos otras cosas primeramente y no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nos pasa como le pasó al pueblo de Israel cuando empezó a decir, la verdad que la palabra de Dios está buena, la dio Dios, entonces la aceptamos, pero mirá qué bueno, eso está mucho mejor cuando la interpreta otro. Está mucho mejor cuando el otro da una interpretación e incluso le agrega la palabra de Dios. Así empezaron a surgir la Jalalá, la Guemará, interpretaciones. Y después de ahí salieron los dichos de los ancianos. Cuando salieron los dichos de los ancianos ya no veían qué decía la palabra, sino que veían qué había dicho tal anciano de semejante situación. Esa fue la encrucijada en la que le quisieron poner a Jesús con la cuestión del divorcio. Preguntándole, ¿es lícito que el hombre dé carta de divorcio a la mujer? Lo querían poner en una discusión entre dos maestros, dos ancianos. Uno se llamaba Gilel, que decía que si la mujer te hizo mal el guiso le podías dar carta de divorcio. El otro era Shammai, que decía que no, que para dar carta de divorcio tenía que haber una razón de peso, un adulterio, una cuestión importante. Entonces lo querían poner en el medio de eso. Y el Señor los lleva a la palabra e inhabilita ambas interpretaciones a través de la palabra. Moisés, a causa de la dureza de su corazón, les permitió dar carta de divorcio. Todo lo demás es cartón pintado. Y cuando viene la falsa doctrina, claro, viene, no, porque aquel maestro dice esto y mirá qué bien pensado está, porque aquel, y nos dice que tenemos que elevar la autoestima y nos dice que
El Señor dice que tenemos que seguir su palabra y obedecer a la palabra. Bastante autoestima tenemos los seres humanos como para que encima la elevemos. Pero toda falsa doctrina, ¿a qué se dedica? A eso, a que nosotros dejemos de obedecer la verdad. Dice, esta persuasión, en el versículo 8, no procede de aquel que os llama. Esta persuasión. Primero, claro, son palabras persuasivas. Como dice Pablo, yo cuando fui a ustedes, le dice a los corintios, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no los fui a convencer a ustedes diciéndole, no, lo que pasa es que seguir a Dios, mirá qué buena onda, que no fue con palabras humanas, persuasivas de humana sabiduría. Entonces, esta gente viene con persuasión que no es de Dios, con una persuasión de convencer a la persona que está siguiendo el camino del Señor y está andando en los carriles que el Señor quiere que andemos, a convencerlo de que no está del todo mal irse un poquito. Irse un poquito. Claro, al principio te vas un poquito y después estás totalmente fuera de los caminos del Señor, como hoy hay muchas sectas evangélicas también que hablan más acerca de la superación personal, hablan más de la autoestima y de las cuestiones psicológicas que del pecado y del arrepentimiento. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Por qué? Como le dijo Pablo a Timoteo, tú sufres penalidades. Sin embargo, estas te quieren persuadir a decir, no hace falta sufrir penalidades. No, tampoco no hay que ser tan autoagresivo, no hay que agredirse a uno mismo. No, sufrir penalidades tampoco. Si podemos evitar las penalidades, evitemos las penalidades. Tratemos de encontrarle la vuelta para no tener que sufrir penalidades. Ya me convencieron. Si me persuaden de eso, ya me convencieron. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sin embargo, estas falsas doctrinas nos llevan a eso. Y son tan atractivas que el ser humano se mete allí y sigue a estos falsos maestros, y lo sigue aunque no ve en su vida diaria lo que ellos predican. Porque no ven su prosperidad. Ven la prosperidad del líder, seguro. Pero su propia prosperidad no la ven, porque no es eso. Porque es mentira lo que dicen. Sin embargo, como es atractivo, siguen probando. Y mientras buscan su prosperidad, dejan de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Se enredan en los negocios de la vida. Entonces, esa persuasión no procede de aquel que llama, no procede de Dios. No es una persuasión que el Señor nos haya dado, sino que es una persuasión que va más allá de lo que Dios nos dice. Es una persuasión humana, es sabiduría humana. Sabiduría humana, lo que bueno, en algunos puntos tendrá su razón, ¿no? Pero no es lo que Dios dice. Yo hasta puedo estar de acuerdo con lo que me dicen. Hasta puedo decir, qué buena idea. Pero no es lo que Dios dice. No es. Y si no es lo que Dios dice, listo, se terminó ahí. No buscarle la vuelta para ver qué puedo usar de todo eso para estar mejor yo. No, nada, no existe bien para mí que esté fuera del Señor, aunque parezca que sí. Esta persuasión no procede de Dios, procede del enemigo, el enemigo de nuestras almas, que quiere estorbar, quiere entorpecer, quiere que no busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que busquemos otras cosas. Mirá, vamos a buscar esto ahora, después seguimos buscando el reino de Dios, pero ahora vamos a buscar esto. Busca tu prosperidad, busca tu sanidad, busca tu beneficio personal, busca tu crecimiento, después buscaremos el reino de Dios y su justicia, que nunca llega. Y luego le dice,
un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poco de... Y es una frase relativa al que sabe cocinar, sabe que con un poquito de levadura, con 50 gramos de levadura, 1 kilo de harina, y hacemos unas buenas pizzas o lo que sea, lo que quiera alguien. Pero podemos cocinar. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Y el Señor ya había hablado acerca de la levadura. En el Mateo 16, del 5 en adelante. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron dentro de sí, diciendo: esto dice porque nos olvidamos de traer pan. Nos mandó una indirecta. Vayan y compren pan. Entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000, cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les hablaba de la levadura, sino que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. La doctrina de los fariseos y los saduceos. O sea, que se guardasen de aceptar dentro de sí mismos doctrinas que eran falsas, doctrinas que eran contrarias a la fe. Ahora, ellos vivieron toda la vida dentro de esas doctrinas, porque los fariseos y los saduceos llegaron antes que Jesús, estaban ahí desde antes. Sin embargo, dice, esas doctrinas son falsas doctrinas. Los fariseos eran los que estaban continuamente pensando en los dichos de los ancianos y los que decían: es Corbán todo lo que tengo para darte. O sea, si a un familiar, el padre estaba enfermo, necesitaba dinero, le decía: no, mira, no te puedo dar porque lo que tengo es mi ofrenda a Dios, entonces no te puedo dar. Entonces Jesús decía: invalidan con el mandamiento humano la palabra de Dios. O sea que una persuasión que no procede de Dios y que los lleva a no obedecer a la verdad. Y los saduceos eran de una filosofía más griega, incluso decían que no existía la resurrección. Entonces, ustedes cuídense de esas doctrinas. Ustedes fíjense, si fijamos, nos metemos dentro de lo que eran las doctrinas de esta gente. Los saduceos eran más helenistas, más griegos, entonces ellos pensaban en las teorías de las ideas, del mundo de las ideas, del mundo real, eran más filosóficos. Como es más filosóficos, son filosóficas ahora las doctrinas que nos traen desde otro lado, que nos dicen que bueno, el ser humano está llamado a ser superior, y teniendo al hombre como la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Si me hace bien, está bien. Si me hace mal, está mal. Eso proveniente de otro filósofo que se llamaba Protágoras, del siglo V a.C., que decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Entonces Pablo dice, el Señor les decía: ustedes cuídense de esas levaduras, de esas doctrinas, porque no es el hombre la medida de todas las cosas, sino que aquel que nos llamó espera que nosotros no nos enredemos en nada, sino que le sirvamos a Él. Y que tampoco nos metamos en estas cuestiones de los fariseos, de ver qué dijo tal anciano y qué dijo tal otro anciano, y a ver y cómo me comporto. No, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la ley, los profetas, y nosotros ahora, que no tenían los discípulos, tenemos también el Nuevo Testamento, que nos lleva de la mano y nos enseña todas estas cosas, nos lleva de la mano y nos enseña todas estas cosas. O sea que un poco de levadura, un poco de esa doctrina, que dejemos entrar a nuestra vida, y va a leudar, va a empezar a leudar, porque lo vamos a empezar a creer y vamos a empezar a actuar de esa manera. Vamos a empezar a actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque ya le creímos. Como Eva
Es el mismo engaño que sufrió Eva. No, el Señor nos dijo que si comíamos de este fruto vamos a morir. No, no es para tanto. Mirá si vas a morir. No es que vas a morir. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Entonces, vos podés comerlo y vas a ser como Dios. Entonces ya no vas a necesitar de Dios. No te hace falta. ¿Para qué querés a Dios si vos sos como Dios? Las doctrinas de los fariseos y los saduceos, las falsas doctrinas. Esta persuasión no proviene de Dios. Eva lo creyó, Adán lo creyó. Los gálatas la estaban creyendo. Y un poco de levadura, un poquito, leuda toda la masa. Bastó con meter en el corazón de Eva esta pequeña cuña para que Eva perdiera su lugar en el paraíso. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. El que os perturba llevará sentencia. Dice, yo confío en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, Pablo les dice, yo de acá, más que decirles y confiar en lo que ya enseñé, no puedo hacer. Yo confío en que ustedes tomen la decisión correcta, que es lo que Dios espera. Cada uno ha tenido su camino en el Señor, ha aprendido, sabe que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Entonces, Pablo nos dice también a nosotros, yo confío en ustedes, que nosotros, que yo, no seamos de distinto pensar, que pensemos de esta manera también. Dice, pero el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. El que os perturba, como aquel que hacía tropezar a los pequeñitos, debía atarse la piedra de molino, mejor le hubiera sido eso. También dice que el que os perturba, el que hace estas cosas, también llevará su sentencia. Y también lo dice Pedro. Segunda Pedro 2. Segunda Pedro 2. Dice, hubo también falsos profetas en el pueblo. O sea, dentro de lo que es el pueblo de Israel, hubo falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Sí? Vengo, en cierta manera, reemplaza la función del profeta con la función del maestro. Antes el profeta tenía la misión de sacudir al pueblo. Cuando el pueblo está en pecado, sacudirlo y decirle, por acá no, muchachos, por allá. Ahora el maestro tiene esa función de, si el pueblo, decirle por acá, es por acá. Ustedes decidan, como dice Pablo, ustedes tomen la decisión. Yo confío, ya les hablé, como cuando uno con los hijos. Uno lo puede educar hasta cierta edad. Después toman sus decisiones. Lo mismo nosotros tomamos nuestras decisiones. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, no dice, menos mal que nadie les va a creer. Pablo podría también decir, menos mal que nadie les va a creer a esto. Pero no, sí les iban a creer. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y fíjense si esto no está sucediendo ahora. Estos falsos maestros que enseñan falsas doctrinas, que se meten encubiertamente en las iglesias y luego piensen que te vengo a predicar el evangelio. Los evangelios, claro, los que te roban el día. Meten encubiertamente falsas doctrinas y luego el nombre de Cristo es blasfemado. El nombre de Cristo es blasfemado. Y pasa así, lamentablemente. Pasaba en los tiempos de Pedro, o sea, esto es el primer siglo. Pedro escribió en el primer siglo. Y pasa ahora en el siglo XXI y va a seguir pasando.
hasta que Cristo venga. Porque estos falsos maestros están queriendo apartarnos de la verdad. Pero, evidentemente, gracias al Señor y a su Espíritu y a su fidelidad, irán quedando aquellos que sigan el camino de la verdad. El camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Cualquier parecido con la realidad es una absoluta, no coincidencia, es una absoluta palabra de Dios. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que bueno, muchachos, Gálatas queridos, y a nosotros también, Paraje Pavón querido, San Clemente querido, Mar de Ajó querido, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede del que os llama. No se olviden que un poquito de levadura leuda toda la masa. Ahora no me queda más que confiar en que sigan la palabra de Dios. Los falsos maestros ya tienen su destino bien marcado, bien marcado. Y es un destino que uno no quisiera tener, por supuesto. Eterno Dios, gracias. Gracias, Padre Celestial. Queremos correr bien. Queremos eliminar, Señor, y eludir cualquier estorbo. Porque nuestra meta eres tú. Y nuestra meta es estar en tu presencia. Y cuando llegue el momento, estar en gloria contigo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.